a iniciar con el panel de cierre, con el último panel del día, para la verdad cerrar un día excelente de un montón de presentaciones, de conversaciones, de diálogos, de encuentros. La verdad que cada abrazo que se veía, cada nuevo encuentro nos reconforta. La verdad que esto es un poco el objetivo de la feria, que sea en el oeste, que sea acá, local, con la gente, con estos encuentros. La verdad que me reconforta un montón. Agradezco muchísimo la presencia de ustedes que han venido de lejos y desde muy lejos hasta el oeste. Bueno, mucho les cuesta cruzar la General Paz, cruzar la cordillera, Rodrigo, así que imagínense. Viajó exclusivamente por nosotros. Para celebrar, ayer fue cumpleaños de Rodrigo, así que podemos hacer. Cumpleaños y todo eso, pero bueno, más allá de la broma y la cuestión, nada, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar, por acompañarnos y por ayudarnos a pensar y a releer a los autores. La verdad que me parece que la mesa esta en particular, o este panel en particular, le da esto: no solo es leer, es traducir, es repensar, es seguir pensando esas obras clásicas de las que tanto aprendimos y que tenemos que seguir repensándolas. Así que muchísimas gracias por el trabajo que hacen ambos. Ahora vamos a hacer la presentación formal, yo con un poco de chacha, que me gusta. Me toca la formalidad, voy a poner voz seria. Bueno, también, ¿no? Con Diego damos las gracias a ambos, ¿no? Totalmente, realmente dos referentes, dos personas muy importantes que están haciendo este panel de cierre. Realmente darle las gracias a Rodrigo, a Leonel, que vinieron, que están presentes y que, bueno, quieren transmitirnos todo lo que ellos vienen trabajando, que dan cuenta de obras muy importantes. Así que su trabajo realmente es muy importante para toda la comunidad psicoanalítica, pero no solamente de que estamos hablando acá, sino de habla hispana. Tiene ese nivel. Entonces, la verdad que los dos estén presentes, hablando de los autores, hablando de su trabajo, es realmente un lujo. Así que hay que decirlo con toda la letra. Rodrigo, que viajó ayer de Santiago de Chile para estar hoy acá y mañana vuelve a viajar a Santiago de Chile. Realmente es un privilegio. Así que bueno, hay que decirlo todo. Muchísimas gracias. Bueno, yo antes de ponerme seria, más allá del agradecimiento, un poco cuando empezamos a armar la feria, yo me puse como una nena caprichosa, que quería que vengan, ¿no? Porque decía que mejor que en una feria del libro que podamos compartir con los traductores, ¿no? De estas grandes obras, que son esos que han leído el original y que pasan a nuestra lengua algo de eso que nosotros después repetimos y estudiamos. Y que bueno, poderlos tener a ambos, la verdad que me parece que se puede dar un cruce muy interesante, no solamente cada uno con su autor de referencia, sino en esta especificidad que tienen ambos, ¿no? Así que... Ya estuvimos hablando, contándonos. Muy bien, esa es la parte que más nos gusta, cuando podemos hacer estos encuentros y quedan un más allá, ¿no? de diálogo después entre la gente. Así que bueno, ahora sí, vamos a presentarlos para darles la palabra. Rodrigo Rojas Pérez es psicólogo, psicoanalista, miembro titular en función didacta, profesor titular de la Asociación Psicoanalítica, casi digo Argentina. ya es el latiguillo, la Asociación Psicoanalítica de Santiago. Miembro board de Encuentros Latinoamericanos de Pensamiento de Winnicott, que entre paréntesis son este año acá en Argentina, así que después nos vas a invitar formalmente. Miembro fundador de Asociación Winnicott Chile, miembro fundador del Diplomado Winnicott de la Universidad Diego Portales, codirector del Comité de Traducción Oficial de las Obras Completas de Winnicott, presidente y miembro fundador Asociación Libre, Centro de Desarrollo del Pensamiento Independiente en Psicoanálisis Viña del Mar, miembro fundador del Diplomado Clínica de los Narcisismos en la UNAB de la Asociación Libre, Centro del Desarrollo del Pensamiento Independiente en Psicoanálisis, coeditor Sexo y Psicoanálisis, coeditor para español de Winnicott, Integración e Diversidad,
cotraductor Transferencia Neurótica y Transferencia Psicótica, editor del Cuerpo en la Experiencia Psicoanalítica de Noemí Canteros, coeditor El Odio y la Clínica Psicoanalítica Actual y traductor de Pediatría, Psiquiatría y Psicoanálisis, el manejo de casos a partir de la contratransferencia de Adrián Sutton. Y Lionel, que nos complica con el apellido, ¿no? Lionel Linkiewicz, es psicoanalista, editor junto a Juan Carlos Cosentino de los manuscritos de Freud, secretario científico de la Asociación de Profesionales del Hospital Borda, titular de Cátedra Clínica Psicológica, Emergencia e Interconsulta de UCES, director de la colección Senderos del Psicoanálisis de Editorial Letra Viva. Bueno, la propuesta es que podamos ir dialogando. Les vamos a dar la palabra a ustedes para que nos cuenten un poco primero de esta aventura de traducir y que después podamos ir formulando preguntas entre todos, que me parece que es algo que genera mucha curiosidad. Bueno. No, por favor, que me quede lejos. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos, digamos, que están aquí, a ustedes también. Para mí, bueno, ha sido una visita particularmente emotiva esta vez. Yo salía, mi transferencia con Buenos Aires es intensa. Yo comencé a estudiar en Buenos Aires a partir de los años 94, 93, 94, rigurosamente estudiar con Elizabeth Tabac de Biancheri, Marcelo Biancheri. Me quedaba en su casa y este año tomé un Airbnb. Y el Airbnb correspondía a un edificio que estaba justamente en casa de ellos. Así que estuve recordándolos bastante. Y hoy día muere Pablo Bari, un amigo del grupo Winnicott, de APA, también muy triste, un psicoanalista, que una vez en fin, y también celebrando con Noemí, así que es una visita intensa. Así que es un muy buen lugar para, ¿cómo se llama? Coronar esa emotividad, estar con ustedes y conversar de psicoanálisis vivo, porque no hay alternativa. Disculpen, si los aburro, me dicen, porque traje algo escrito, si no, yo me disperso mucho. Bueno, les quiero comentar primero que el acto de un grupo de psicoanalistas, que es el trabajo que estamos haciendo de traducir a Winnicott en sus obras completas, que son 12 volúmenes, 6.500 páginas, del orden de 8 millones de palabras en inglés, va mostrándose en una dimensión política, que suele ser menos clara para nosotros los clínicos, al menos cuando yo ingresé en esta labor de traducir, este oficio. Pero sin duda la elección de las palabras, la dirección que va tomando el discurso, el acto de traducir, así como va tomando el cuerpo de la obra de Winnicott, no es un acto naif. El mundo editorial es el mundo editorial es un universo infinito, complejo, diverso. Y cuando comienza a aparecer la posibilidad de traducir, o el interés de traducir por primera vez los textos de Little en el 2017, en Neurosis de Transferencia, Psicosis de Transferencia, nos encontramos con la puerta cerrada en las editoriales principales de Buenos Aires, España y México. Nos dijeron, no nos interesa. En una reunión con el Horacio Morroto, me dijo, no estamos publicando psicoanálisis, muy gentilmente, pero fue así como nos encontramos con una pequeña editorial de colegas jóvenes en Chile, que se llama Pólvora, y justamente por su edad, yo creo, tuvieron la posibilidad impetuosa de alojar nuestras traducciones. Entramos entonces en una aventura a través de Little, lo que nos da pie a la posibilidad desde ahí de traducir las obras de Winnicott, que recientemente habían sido publicadas en el año 2017 en inglés. Se demoraron 20 años en editar las obras en inglés. Y hubieron muchos muertos también, eso es algo bien extraño, gracias a la tumba de Tutankamón. De modo que el elemento resistencial de la traducción empieza a hacerse carne a través de las editoriales. Luego, cuando ya tenemos una editorial y comenzamos la tramitación de los derechos, vuelve a aparecer la resistencia, pero esta vez las grandes editoriales que sí quisieron. Una vez que ya estábamos haciendo el trabajo, ahora sí queremos. Entonces, que lucharon por el derecho, que era el derecho prioritario que tenían ellas para haber publicado las versiones anteriores, así como reclamaron dicho derecho, no se comprometieron a realizar la traducción total de los volúmenes organizados por la edición inglesa.
Finalmente, esta resistencia permite que se cedan los derechos a nuestra casa editorial. Siguiente novedad, firmado el contrato de la editorial, proceso en el que somos meros observadores, eso tú ya lo sabes, que uno ve cómo pasan por delante los papeles y uno no tiene ninguna injerencia en nada, salvo decir lo hago o no lo hago. Mi querida colega Lilituana, en su alegría y celebrando, pero algo extrañada con mi, no sé, pausada celebración, diría yo, o reacción, me pregunta qué pienso de la firma. Y yo le señalo que estoy contento, pero que finalmente esto es un comienzo que solo va derecho al fracaso. Y con fracaso quiero ser bien claro, señalar los elementos resistenciales que implica el oficio de traducir siendo psicoanalista. No es lo mismo un traductor profesional que ser psicoanalista, traducción. Esto es poder observar la imposibilidad del oficio de traducir, lo que se suma a lo que ya es mi primer oficio, que Freud lo señaló también como un oficio imposible, el oficio de ser psicoanalista. Entonces ya en dos oficios imposibles, ya es mucho. Entonces en el caso de la traducción, así se va mostrando cada vez más claro y definido que el acto de traducir es un acto político, porque significa traducir y es una extraña política de las palabras. Las palabras toman un cuerpo político que para mí era ingenuo previamente, o yo era ingenuo en eso. Lo que va permitiendo entender y observar el acto de traducir como dentro del psicoanálisis y las resistencias que el mismo grupo psicoanalítico van teniendo que aparezcan nuevas palabras o que se cuestionen otras palabras. La determinación y la elección de las palabras, la dirección que esto va tomando en el discurso de lo traducido, va generando que en el castellano vayamos asumiendo una postura y un cuerpo tal que la obra en sí misma comienza a definirse en el modo de lectura y que vamos entendiendo bonito. El mismo acto de traducir va cambiando nuestros propios criterios del acto de traducir. Me había dicho en simple, vamos en el volumen 5, acabamos de cerrar el volumen 5, yo reescribiría completo el volumen 1. Yo ya estoy en desacuerdo. Partiría por decirle a Lucas, por favor, entréganos, saca todo el volumen 1. Además que el primer error, la primera fe de rata es mío, además. Rodrigo Rojas puso la firma a él. Sigo. Hasta ahora los traductores habían sido en Winnicott traductores profesionales que han trabajado bajo la dirección técnica de psicoanalista. Digo esto no solo porque esta es la razón por la que finalmente el trust de Winnicott nos facilita la posibilidad de traducir y por lo cual ellas lucharon, Angela Joyce y Leslie Cadwell, con que nosotros fuéramos quienes traduciéramos, sino porque nuestro acto de traducción es en transferencia, no es ingenuo. Es en transferencia con el autor y por supuesto con la clínica y sus palabras. Esto no es menor, porque como toda transferencia finalmente nos arroja un modo de comprensión y de acercamiento a las palabras inglesas, en este caso del autor. Pero que al momento de llevar al castellano nos encontramos con nuestra propia extranjería. Nosotros pensábamos que el problema, o por lo menos yo particularmente pensaba que el problema iba a ser entender en inglés, lo cual fue un problema. Hubo un minuto que nosotros tuvimos que pedir asesoría en Inglaterra por unas expresiones de Winnicott que no encontrábamos cómo traducir, no entendíamos en inglés. El problema fue que ellas tampoco entendieron. Y fue tan así, y esto es otro elemento que voy a señalar unas líneas más adelante, que Leslie Cadwell, que tenía su madre viva, ella grande, la madre de Leslie es muy grande, ella conocía la expresión y ya no se ocupaba más. Entonces, ese es otro elemento en el que estamos estudiando, tiene algo de arqueológico de este trabajo, porque es rescatar también formas de comunicación, de expresión que ya no están todas. Quiero aclarar una cosa. Leslie Cadwell, que él está hablando,
las obras de Winnicott tienen muchos libros y muchos trabajos que fueron publicados varias veces en distintos libros. Y hay trabajos que han aparecido en varios lados. Leslie Cadwell es una de las 2 personas compiladoras que armó estos 12 tomos que se publicaron en Inglaterra en el año 2017. Lo más importante es que Rodrigo trabaja directamente con esta compiladora que armó esta colección única. Eso quería aclarar, que quizás el resto no sabe. Bueno, sigo. Me detienen, Entonces, el tema es que, si bien es cierto, somos extraños en el idioma inglés, el problema fue darle vuelta y comenzar a escribir en castellano. Igual de extranjero. Nunca ha sido mi facilidad el castellano, pero ahí era extranjero. ¿Cómo digo palabras que no existen en castellano? Y no existen. Entonces somos extraños en el idioma inglés, pero también lo vamos a hacer en nuestro propio idioma. Nos encontramos así con la resistencia que significa la imposibilidad de decir, de encontrar la palabra requerida en inglés cotidiano, pero que no tiene versión en nuestro idioma. En castellano, y digo castellano, no español. Aquí hay otro problema para mí. Digo castellano porque esta es otra dimensión de lo político de traducir. Escribimos desde un territorio y de su propia historia. Somos latinos. Y que se muestra en las fronteras que, por ejemplo, dibuja la RAE en su diccionario, que es para el español. Y cuando decimos español estamos definiendo una postura política, una postura de unificación de múltiples naciones, que es España. Entonces, eso también recuerda esa dimensión política de la RAE, nos recuerda la historia de encomienda en nuestro continente evangelizado por la lengua y por la fe. Digo castellano porque esta es una traducción latinoamericana fundada en la historia de 30 años de encuentros latinoamericanos sobre Winnicott. No es en el aire, es en base a una producción, es en base a un modo de pensar a Winnicott. Es sorprendente encontrarse, por ejemplo, en ese minuto con Sutton, que era el presidente de la Squiggle Foundation, donde él decía: todo esto están haciendo ustedes. Todo esto están trabajando en Latinoamérica. Dice, no sabemos nada en Londres. Bueno, ahí surge un proyecto ambicioso de generar una revista bilingüe, ojalá, en relación con el Squiggle, para que se interesen en publicar cuando aparezca. Entonces, pero también que lo que estamos traduciendo, bueno, al principio no, pero ahora somos 100% chilenos, todos chilenos, lo cual significa un uso particular del lenguaje dentro de Latinoamérica y dentro de Hispanoamérica. No es cualquier lenguaje. Por ejemplo, la palabra squiggle. La palabra squiggle es el juego del garabato. Bueno, para ustedes la palabra garabato es eso. Para Chile, solo para Chile y solo para Chile. La palabra garabato es coprolalia. ¿Ves? Coprolalia. O sea, son malas palabras, son palabras feas. No es el juego del rayado. Entonces, decir en Chile el juego del garabato no es lo mismo que decir el juego del garabato en el resto de Latinoamérica. O sea, ese es el tipo, claro, de dificultades, pero también de tomar conciencia. La lista de estos infinitos. Lo mismo ocurre con la navegación de las dificultades de las palabras inglesas, y tenemos que recordar que cuando traducimos a Winnicott nos encontramos con usos y modos del inglés, particularmente de Londres, no de Edimburgo, no de Glasgow, entre los años 30 y 70 del siglo pasado, totalmente diverso de los modos actuales, demostrando que como todo idioma está vivo y transformándose, así como mostrándose en una dimensión multívoca e infinita. Con ocasión del lanzamiento de la traducción de la obra al castellano, fuimos invitados a la UCL en Londres por las editoras de la obra inglesa y por el Trust de Winnicott. En esa ocasión, Angela Joyce, presidenta del Trust, señala que al parecer habría que hacer una traducción de Winnicott al inglés actual, así como al inglés de Australia, así como al inglés de Edimburgo, de Canadá y de Estados Unidos.
se requiere dentro del inglés. Al empezar este oficio, termino con este párrafo, porque si no voy a seguir. La elección de las palabras propias de la metapsicología y la técnica y la clínica, escogida por traductores que provienen de asesores técnicos. Y esto también es una conciencia que uno va tomando cuando uno traduce. Leonel probablemente ha tenido la misma experiencia, que la elección en metapsicología, palabras técnicas y palabras clínicas, escogidas por traductores profesionales, que están asesorados técnicamente, sin duda no solo tienen una opción de modelos teóricos detrás de lo que están traduciendo, sino que los modos del avance del psicoanálisis en el tiempo. El psicoanálisis ha ido cambiando, pero los traductores profesionales van adscribiendo, o sea, lo decía de esta manera el otro día, el traductor de Gedisa, de Realidad en Juego, es notoriamente claro que es alguien que ha traducido a Melanie Klein anteriormente. ¿Por qué? Porque las diferenciaciones que hace Winnicott, discutiendo con Melanie Klein, diferenciando conceptos, por ejemplo, en inglés él dice que esto es object relating, no object relationship, diferenciándose con Melanie Klein. No es que niegue, dice esto es previo, y él le llama object relating. Bueno, el traductor encontró que no había diferencia alguna. Todo es relación de objeto. Y punto. Entonces, el traductor, y por eso no se entiende, si ustedes intentan crear realidad de juego, a veces parece que dice una cosa que esto antes y después dice parece que esto después. Si te centras en eso, vas encontrándote que no se entiende. Y la razón es que probablemente este traductor ya venía dentro de la tradición kleiniana traduciendo. Pero además también están todos los factores de personalidad del traductor. Entonces, finalmente, de alguna manera, cuando uno está leyendo, y esto se lo sugiero a ustedes como lectores, entiendan que están leyendo a un traductor. No están leyendo a Winnicott. Cuando le agarran el libro negrito del Winnicott, digan, enójense conmigo, por favor. No con Winnicott. Segundo, están leyendo a la RAE, están leyendo a filólogos, están leyendo decisiones políticas de las editoriales, están leyendo discusiones y confrontaciones políticas interinstitucionales. No están leyendo directamente al autor. Eso les quiero pedir por favor que tengan conciencia, porque yo recién la descubro en el acto de traducción. Eso, disculpen, lo largo. No podría estar más de acuerdo con todo lo que dijo. Pero iba a terminar del mismo modo. Pero es lo que uno trata de transmitir. Exactamente. Yo a la gente que, bueno, que tengo los grupos de lectura, con el que puedo en las circunstancias, no olvidarse que uno, en el caso de nosotros, estamos trabajando con los textos de Freud, no estamos leyendo a Freud, estamos leyendo un traductor. Y ustedes dicen, bueno, no, estamos leyendo un traductor. Y les puedo dar ejemplos. Les cuento un poquitito de qué se trata nuestro trabajo, porque creo que es muy importante. Por eso cuando recién nos conocimos, nos fuimos a charlar, nos pusimos a contar cómo trabajamos. Y bueno, es un trabajo. Nosotros no estamos haciendo una obra tan monumental como ellos, que están haciendo toda la obra de Winnicott. Nosotros es un trabajo mucho más pequeño, que hacemos Cosentino y yo con 2 personas más. Y les cuento cómo nace esto, para ponerlos un poco. Seguramente ustedes conocerán, Juan Carlos Cosentino tuvo la cátedra de psicoanálisis Freud en la UBA desde el inicio de la democracia hasta que se jubiló hace unos 10 años, más o menos. Y ya cuando estaba en la cátedra de la UBA, en un espacio de investigación, habían empezado a traducir algunas partes de algunos textos de Freud para el trabajo de la cátedra.
En un momento, él viaja a la biblioteca del Congreso de Washington para ver los manuscritos de Freud y, bueno, ya sabía algo de eso, pero puede ver ahí in situ que estaban donde están los manuscritos de Freud, los manuscritos, las cartas, porque esos manuscritos, ¿por qué llegan a Washington? Uno dirá, ¿por qué llegan a Washington? Bueno, en un momento se hace un convenio con Ana Freud dona a la biblioteca de Washington, donde iban a ser guardados una gran parte de los manuscritos de Freud y otra se la queda a ella hasta su muerte, donde también iban a terminar ahí. Estaban ahí, estaban en microfilm, están obviamente los originales, y en microfilms. Ahí él comienza entonces a trabajar con el yo y el ello. El yo y el ello está guardado, como está editado ahí en los libros, ustedes lo pueden ver. El primer borrador del yo y el ello está también la primera copia en limpio y después la versión obviamente original. La copia en limpio, que es la que él le envía a Eitingon. Bueno, entonces él decide comenzar ese trabajo de traducción. Ese trabajo de traducción, el problema que tenía es traducir las 3 versiones del serial, ¿no? El resto no son versiones, sino manuscrito, copia en limpio y versión publicada. El primer problema grande es la letra de Freud. Al trabajar con manuscrito, Freud escribía con la letra current, que ya no se utiliza, y aparte una gramática en alemán que ya no se utiliza. Entonces ya no se trataba de saber alemán, se trataba ni siquiera de un traductor en alemán, sino de alguien que supiera leerlo. Bueno, ahí es donde aparece la persona más importante de este proyecto, que es Susana Goldman. Susana es alguien que se crió, es una señora muy mayor, entonces agarró esa última época donde aprendió en la escuela allá en Alemania a leer y escribir de ese modo. Entonces eso permitió empezar a hacer la transcripción, antes de la traducción, la transcripción de esos manuscritos. Y eso implicaba poder entender no solo lo que escribía Freud, sino lo que Freud tachaba y corregía, que es mucho más complicado, porque Freud tachaba algo y abajo está escrito algo. Entonces, ese es un trabajo fundamental porque la idea de publicar un manuscrito de Freud es ver cómo Freud va construyendo sus textos. Entonces, saber qué va tachando, qué va cambiando es fundamental. Bueno, ella puede hacer ese trabajo, increíble. Bueno, después de ese trabajo, ahora hay una persona más, una traductora más que trabaja con nosotros, que se llama Carolina Previdere. Ya son 2 entonces. Después de ese trabajo de transcripción, viene la traducción, que las traductoras hacen. Nosotros no somos traductores, ¿no? Vamos a aclarar esto. Una vez que ese trabajo de traducción está hecho, empezamos a trabajar juntos. ¿Sí? Nosotros, como psicoanalistas, proponiendo una traducción de lo que nosotros llamamos la lengua freudiana. Entonces, ahí comienza nuestro trabajo con las traductoras. Entonces, la decisión final respecto de términos, ¿sí?, que utiliza Freud, ya ahí es en conjunto y con nosotros. Después de ese trabajo del yo y el ello, Juan Carlos Cosentino, ahí yo en medio de ese trabajo empiezo a trabajar con él, ya cuando él está finalizando ese trabajo. Yo venía ya en ese momento con las ganas de trabajar con el texto de Das Unheimliche, que es el texto de lo siniestro, lo luminoso. Bueno, nos ponemos a trabajar juntos. Él comienza a hacer la traducción de Más allá del principio del placer, y yo justamente en ese momento viene, esas cosas que pasan, viene una psicoanalista de Alemania, por una cuestión que venía cerca de Buenos Aires, de estudios y demás. Se contacta con Cosentino y le invitamos a trabajar con nosotros. Ella podía leer también, porque el padre era filólogo y conocía esa letra current, entonces pudo hacer también la transcripción de ese manuscrito de Freud, y entonces empezamos a trabajar. Más allá del principio de placer en ese caso, por ejemplo, ya no son solamente el borrador, sino que lo que nosotros decimos que son 3 versiones. Está la primera versión, obviamente manuscrita. Está la segunda versión, a la que le falta el capítulo, la primera le falta el capítulo 6, famoso capítulo 6. En la segunda versión, que es la mecanografiada,
Freud agrega en forma manuscrita el manuscrito 6 y después está la versión publicada. Ustedes van a encontrar en esos libros, que tienen como 500 páginas cada uno, yo y ese, la comparación párrafo a párrafo de cada una de las versiones. En el caso del texto de Lunheimlich, por ejemplo, encontramos cosas interesantísimas, en donde, por ejemplo, ustedes, los que conocen este texto, recordarán que todo el primer capítulo es un rastreo etimológico que hace Freud con un par de diccionarios muy famosos en esa época, que es el de Sanders y de los hermanos Grimm, el de los famosos cuentos de los Grimm. Bueno, Freud hace en el manuscrito, él pone una marca, pone algunas marcas, por ejemplo, todo lo que ustedes van a encontrar respecto del diccionario de Sanders, donde Freud hace todo el trabajo de búsqueda de qué significa esa palabra, Freud no lo escribe. Freud le escribe el diccionario de Sanders, le marca al editor que él tiene que transcribir eso. ¿Sí? Y del diccionario de los hermanos Grimm, como también es muy largo esa parte, lo que hace es marcarle inicios y terminación de párrafos. El editor, cuando edita eso, por ejemplo, de los hermanos del diccionario de Sanders, lo transcribe, pero nosotros accedimos a los diccionarios de Sanders de esa época, ¿sí? De esas versiones, porque tiene como muchas ediciones, a la edición que usó Freud, y faltan, no sé cuál usó o por qué motivo, hay 3 o 4 frases que no están. Cuando el editor lo copia, porque Freud no lo hace en el manuscrito, no las pone. Y del diccionario de Grimm también hace lo mismo, solo pone lo que Freud le marca. Cuando es muy claro que el manuscrito, Freud le marca el inicio y el final del párrafo, pues no se va a poner a copiar todo, ¿sí? Entonces falta lo que está en el medio del párrafo. Uno dice, bueno, ¿y pero qué pasó? Cuando publicaron eso, no se daban cuenta, bueno, pero eran diccionarios tan famosos en esa época que bueno, no hacía falta. Bueno, entonces se van a encontrar con todas esas cuestiones. Esto cuando contabas cómo fueron a buscar aquella editora que revisó, ¿no? Uno tiene que ir a buscar cosas. Cuando editamos el texto de fetichismo y otros textos, miren esto, ¿no? Les voy a contar un ejemplo de lo que este trabajo que él comentaba y cómo hay que hacer ese trabajo. Fuimos a buscar, nosotros publicamos un caso clínico de Freud, que es el caso AB, que están reconstruido por las cartas que Freud se manda con el pastor Pfister, que era un paciente que le deriva a Freud el pastor Pfister, y hay unas cartas más de conferencia y demás. En el intercambio de las cartas, que está publicada en una edición en castellano de las cartas de Freud con Pfister, hay una parte en donde el pastor les tendría que contar todo el caso, que lo pueden después leer, pero el pastor Pfister le insistía a Freud que por favor tomara ese paciente que era muy difícil diagnóstico, necesitaría hacer una psicosis, una neurosis sucesiva muy grave y demás. Entonces, Freud ya estaba con cáncer, estábamos en 1925 aproximadamente, y Freud dice, bueno, que sí, que no, bueno, que después de las vacaciones tal vez no podía recibirlo. Bueno, en un momento hay una carta de Freud que le dice al pastor Pfister, deje que el paciente vaya a su ruina. ¿Sí? Yo voy a estar aquí en mi casa, bla, 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 bla. Están publicados ahí 2 libros escritos de historiadores del psicoanálisis dedicados a ese paciente y criticando a Freud, diciendo de cómo Freud había dicho, Freud, que era el inventor del psicoanálisis y demás, cómo había dicho que el paciente se arruine, se vaya a su ruina, que dejarlo morir y demás. Bueno, resulta que, si uno se pone a averiguar un poquito, faltaba una carta. Esa carta no está en la edición de las cartas de Freud con Pfister. ¿Dónde está esa carta? La tenemos que ir a buscar, nos costó rastrearla, está donde están unas cartas de Pfister en una universidad en Inglaterra, las fuimos a pedir, porque, por ejemplo, un dato que yo no dije, las obras de Freud, los manuscritos de Freud están digitalizados por la Biblioteca de Washington. Cuando se empezó este trabajo había que pedir los manuscritos y ellos mandaban facsímiles, bueno, ahora ya están digitalizados. Nos mandan las cartas, le pedimos específicamente un par de cartas que faltaban en la edición que estaba en castellano, y ahí estaba la famosa carta.
¿Y qué decía la carta? De Fichter le dice, discúlpeme doctor, lo que pasa es que habíamos quedado que yo le iba a mandar al paciente, ¿sí? Para tal fecha, pero el paciente no va a poder ir, le está pidiendo si podemos postergar un poco, porque el paciente que estaba estudiando antropología tiene que ir a hacer, como si fuera una pasantía, a las ruinas de Mesoko. ¿Podría ser que usted le permita que vaya más tarde? Freud le dice, no hay problema, no hay problema, dice, deje que el paciente vaya a su ruina. ¿Sí? Y además eso, con respecto a las expresiones, que él decía de Winnicott, es una expresión propia del alemán. ¿Sí? Otro ejemplo, que ha traído y todavía trae, yo no lo puedo creer, todavía no lo puedo creer, que se sigue repitiendo. Freud decía que las histéricas le mentían. Freud jamás dijo eso. Freud dice, ese es un problema de traducción, ¿sí? Es un problema que inventó Ludovico Rosenthal. Ustedes saben que hay dos traductores, los más importantes, que son Echeverry, que es donde está la historia de Amor-Rortu, que trabajó para Amor-Rortu, la obra completa de Freud, pero la primera obra completa de Freud, el primer idioma que se hizo fue el castellano y la comenzó a hacer Ballesteros. Eso llegó hasta determinado momento y después ese trabajo lo continuó Ludovico Rosenthal. Ludovico Rosenthal, por ejemplo, es el que trae ese malentendido, que se hizo famoso en psicoanálisis y que todavía se repite. ¿Sí? Cuando Freud le dice a Fries esa frase, le dice, ya no creo en mi neurótica. ¿Sí? Y escribe neurótica con mayúscula, un sustantivo. Freud le estaba hablando de su teoría. ¿Sí? Así llamaba, uno lo puede rastrear en las cartas de Fries, a su teoría sobre la neurosis. Así como Freud decía, desde que vaya a su ruina, es una expresión propia del alemán. ¿Sí? Ya no creo en mi neurótica. Mi neurótica es mi teoría sobre la neurosis. Se deslizó la frase, ya no creo en mis neuróticas. ¿Sí? Tiene como una S, puede cambiar todo. Y eso se hace un teléfono descompuesto a las histéricas. Como si Freud solamente hubiera tenido histéricas a partir de esa época. Otro error que circula por ahí. Freud no dijo eso nunca. Y ese es un problema de traducción. Y ahí vamos a lo que él decía tan importante sobre la política editorial. La edición de Amor-Rortu, no se paga. Vamos a aclarar algo. El castellano, creo que si en Latinoamérica hubo una gran difusión, y creo que incluso el futuro del psicoanálisis está en Latinoamérica, yo no tengo dudas de eso, después lo podemos charlar, tiene que ver con que hay dos muy buenas traducciones de la obra de Freud, que son las que existen. ¿Sí? Son muy buenos traductores. Esto vamos a aclararlo. ¿No? Pero hay una política editorial ahí. Si ustedes leen, alguien que se hace muy poco, pero la obra de Amor-Rortu tiene el último tomo que dice sobre la traducción al castellano, que apenas se vende y dice lee. Y es muy importante porque ahí Echeverry está diciendo cómo él tradujo. Yo les propongo que lean, porque ustedes están leyendo un traductor, no a Freud. ¿Sí? Entonces él explica ahí cómo lee a Freud. Y cuando él explica ahí cómo lee a Freud, planteense si ustedes están de acuerdo como Echeverry lee a Freud. ¿Sí? Yo no estoy para nada de acuerdo con lee a Freud. Pero, y les voy a decir por qué, un día lo podemos discutir. Tiene toda una lectura demasiado filosófica y desde ahí traduce. ¿Sí? Y ahí, además, está la famosa frase de Echeverry, injusta, que dice, empieza, que le agradece a Ludovico Rosenthal, ¿sí? Y esto no es casual, le agradece a Ludovico Rosenthal, que fue el que encima que cometió ese grave error, que todavía se repite, y dice la famosa frase, a la traducción de Ballesteros le sobra gracia, le falta rigor. Y le falta rigor. Y esto circuló y yo les haré una encuesta acá de cuando ustedes tienen que escribir un trabajo para una jornada, una tesis, lo que sea, ¿cuántos de ustedes citan la obra de Ballesteros? Nadie. Citan Amor-Rortu. Eso es una política de traducción que tiene sus efectos en lo que se publica. ¿O no? Y en las ventas ni hablar.
Eso es una política de traducción. Por favor, por favor. Es que yo dije las ventas no como algo casual. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la traducción y comenzamos a hacer la traducción, yo decido como política, a mí me las ofrecieron personalmente, cuando comienzo a armar el equipo y el grupo, yo decido que yo no voy a recibir honorario alguno por las obras completas. Nada. Todo va a ir a instituciones, no va a ir al bolsillo de ninguna persona, justamente para tratar de evitar que por lo menos en nuestro criterio más personal eso sea un factor que atraviese. Bueno, me alegro que tengas esa suerte. Nosotros estamos con la idea de no pagar plata directamente. Se van perdiendo, pero Esa es la diferencia entre Chile y Argentina. bueno, pronto, con el nuevo presidente, pronto cambiaremos Pero se trata de esto, una política editorial. Y es muy importante, ¿sí? Por el desprestigio que está en esa política respecto a la otra edición. Y entonces, yo les cuento que en nuestro trabajo, uno se encuentra con los imposibles con la traducción, y eso es apasionante, ¿no? Entonces, nosotros, que entendemos que son muy buenas traducciones las que tenemos al castellano, cuando estamos con los traductores y nos dicen, miren, tenemos este problema, esto no se puede traducir, esto tenemos que encontrar la vuelta, porque esto, miren cómo traduce, Echeverry es literal, trata de ser lo más literal, dice yo, esto tiene que ser lo más científico posible, bien literal, Freud dice esto, y entonces en esa búsqueda de literalidad se le escapan un montón de cosas, y otras las decide él, porque él dice que es muy literal, pero hay muchas decisiones de Echeverry, que es un gran traductor, pero como decíamos, uno se pregunta, ¿por qué decidió esto? ¿Sí? El otro día yo en las redes sociales puse un ejemplo en donde decía, donde Freud dice la ambivalencia constitutiva, Echeverry, donde está claro, no hay posible equívoco, decide ambivalencia constitucional. No es lo mismo, es una decisión de Echeverry. Y ustedes leen y dicen, que Freud, que lo que dijo, no. Freud dice justamente otra cosa. Es que Echeverry tiene una dificultad que yo creo que él no es consciente de que está transferenciado con la obra. ¿De un modo? O sea, estamos todos transferenciados, pero él no es consciente. Bueno, claro. Él cree que es es riguroso, que se puede ser riguroso. Que se puede ser, sí. Por eso decía que es un fracaso. Entonces, nosotros cuando con los traductores encontramos eso, lo que hacemos obviamente es ir a buscar las traducciones. ¿Sí? Vamos a ver qué dijo Echeverry, vamos a ver qué dijo Ballesteros o Rosenthal, y vamos a ver qué dijo la traducción al francés, al portugués, los idiomas latinos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo resolvieron ese problema. Es un problema de resolver, ¿sí? ¿Cómo se resuelve ese problema? Y yo les puedo asegurar, lástima que tendrían que estar las traductoras acá que lo podrían explicar mucho mejor que yo, que Ballesteros, no Rosenthal, es impecable. Lo que pasa es que yo creo que incluso es un mejor traductor. Lo que pasa es que Ballesteros, ¿por qué es un mejor traductor, podemos decir? Porque como traductor entiende que la traducción es una lectura y él no duda en si tiene que agregar una palabra más. La agrega para llegar a lo que Freud quiere decir en la frase. Si para esa frase hay que agregar un par de palabras o sacar alguna, no tiene ningún problema, y uno ve la decisión de Ballesteros que no duda. Entonces resuelve en los problemas de esos intraducibles, los resuelve mucho mejor que yo. Y Echeverry se hace unos embrollos y dice, ¿por qué? ¿Por qué todo lo que el embrollo que hace con la gente, agencia, representante, representativa, es un embrollo de Echeverry? Un embrollo de Echeverry. Bueno, por ejemplo. Eso por un lado. Bueno, les sigo contando. Después nos encontramos estamos haciendo las traducciones de los primeros textos de Freud, de la neuropsicosis de defensa y demás, y aparecieron, porque en la biblioteca de Washington van subiendo material de a poco, que eran las carpetas con las notas de Freud, ¿sí? Las notas de trabajo, ¿vieron esas notas que uno hace cuando va pensando cosas y va escribiendo ideas? Bueno,
apenas las habían subido en ese momento, entonces decimos tenemos que traducir esto. Y fuimos los primeros en el mundo que tradujimos esas notas de Freud, así que están ahí publicadas también. Bueno, y ahora acabamos de terminar con Inhibición, Síntoma de Angustia. Y entonces uno puede encontrar, ¿por qué los manuscritos? Y porque uno puede encontrar ahí un montón de cosas, por ejemplo, Inhibición, Síntoma de Angustia. Inhibición, Síntoma de Angustia no se iba a llamar Inhibición, Síntoma de Angustia, se iba a llamar Inhibición y Síntoma. Freud corrige el título. Se puede escribir un libro de cómo Freud fue corrigiendo los títulos de sus artículos. Y están en sus manuscritos. ¿Sí? Seguramente más de uno acá leerá a Lacan. ¿Sí? Nosotros entendemos que nuestra lectura de Freud está bastante cegada, y bueno, lo admitimos por la obra de Lacan. Y no hay ningún problema, nosotros no tenemos ningún problema con eso. Lacan, que escribió tanto sobre el tema de la negación, ¿qué hubiera escrito Lacan si hubiera sabido que Freud, cuando escribe el texto de la negación, no iba a llamar así el texto? Iba a llamarlo negación y desmentida. Si Lacan hubiera sabido eso, hubiera escrito cosas muy diferentes respecto de la negación. ¿Sí? Que tanto trajo después en el psicoanálisis lacaniano fundamentalmente. ¿Sí? Freud tacha desmentida, ¿sí? Y no escribe esa parte, claramente. Entonces uno puede empezar a pensar por qué. ¿Sí? A partir de lo que Freud no escribe, pensar lo que Freud escribió. Y otra cuestión, para nosotros, para tratar de transmitir esta cuestión de... Por favor, no puedo además está tan entreverado, digamos, muy entretenido, me gustaría invitar a las reuniones de trabajo, porque por ejemplo, este problemita de la desmentida y la negación se transfiere al inglés, ese problema, a la famosa obra traducida por Strachey, o a partir de lo cual escribe Winnicott. Entonces tenemos un entreverado histórico. Yo tengo una pasión por Ferenczi, como estábamos hablando antes. Por lo tanto, conozco las discusiones de Ferenczi con Freud respecto de algunas palabras, por ejemplo, la desmentida. Entonces, en inglés suele usarse denial, y denial suele ser traducido como renegación. No es desmentida. Entonces, tenemos que el entreverado del trabajo que está haciendo Lionel está absolutamente ligado con todo lo que leemos en inglés y que leemos de los autores ingleses. Nosotros, para poder salvar ciertas cosas editoriales y prácticas, citamos a Echeverry, no porque estemos de acuerdo, sino como decidimos ya perfecto. En vez de instinto, vamos a ocupar la palabra pulsión, citando. Que es un gran acierto de Echeverry. Claro, ¿no? y tomamos toda la justificación de Echeverry, donde él justamente dice por qué va a ocupar la palabra pulsión y cita a Strachey, porque él tenía en sus manos la obra de Strachey, donde justamente critica, dijo, ya, este no hizo el trabajo y lo pusimos ahí. Pero ha generado un revuelo, como si fuéramos que hemos puesto un atentado, digamos, una bomba en medio de no sé dónde. Que Winnicott no hablaba de cosas. Porque no existe la palabra en inglés. Y al respecto, en inglés, strike Einstein, no hay más. Y no hay más. Y cualquier otro enredo ya empieza a ser un enjundia. Y ahí está como muchas de las traducciones que se han hecho de los discípulos de Freud se han hecho no del alemán, sino del inglés al castellano. Entonces todos traducen distinto, traducen un montón de otras cosas y se hace un teléfono de compuesto porque está del alemán al castellano al inglés. Tú recién hablabas del diccionario de los hermanos Grimm. No sé si ustedes saben, ¿no? Un detallito de los hermanos Grimm. Que ellos fueron los que organizaron la lengua alemana. Claro. No sé si saben eso. No, los genios. No existía la lengua alemana antes de los hermanos Grimm. No son simples escritores de cuentos. Pero hay otra curiosidad más grande, porque los hermanos Grimm son los que inventaron en sus cuentos las madrastras, malas. Ustedes saben eso, ¿no? Sí. Pero es un invento, no es real.
Los hermanos Grimm lo que hacen es un trabajo muy parecido, no sé si yo me imagino que aquí también tiene que haberlo hecho algún folclorista. En Chile, Violeta Parra fue por el campo recogiendo de la tradición oral todas las canciones, las poesías. Bueno, los hermanos Grimm hicieron exactamente lo mismo, pero tomaron una decisión, no sé si ustedes la conocen, y que yo creo que nos incide a través del alemán, al inglés, Melanie Klein. Miren lo que les voy a decir. La madrastra mala nace porque ellos tuvieron una muy buena madre. Y uno de los hermanos dijo, yo no voy a hablar mal de las madres. Entonces, los cuentos eran la madre mala. Pero él se negó frente al editor, se negó con su hermano. Y quedó entonces como la madrastra mala. Y hasta el día de hoy lo tomamos como algo más natural. Y fue una decisión netamente de su persona, de su transferencia y punto. Si uno se empieza a meter, encuentra de todo, digamos. Bueno, y por esta cuestión entonces les decía de cómo hacer para transmitir esto. No solo se trata de nosotros, tratamos de poner comentarios al texto donde se expliquen los problemas de traducción, donde se comparen las traducciones, donde se haga un glosario, ¿sí?, sobre los términos usados, sino presentar, por eso son libros grandotes, la edición bilingüe. La edición bilingüe, ¿para qué? Para que el que pueda leer diga primero, ya tengo la traducción base, entonces ahora puedo comparar, ¿no? Y decir, no hay una mejor que otra. Son modos de decidir sobre algo, bueno, el modo de lectura, ¿sí? Entonces que haya una más, aportar. Y además, abrir el libro y tener al lado, de un lado el alemán y de otro el castellano, creemos que es el mejor modo de recordar. De este lado es Freud, de este lado no es Freud. Somos nosotros que estamos traduciendo eso. Pero si vos querés, ahí tienes la frase, haz el trabajo, buscar la palabra, buscar todo lo que quieras buscar, ¿sí? Y está ahí. Entonces esto es muy importante para desacralizar la obra de Freud, además, y además para la idea de los manuscritos es tratar de transmitir que no hay obra, es muy borgiano nuestra lectura también, como decía Freud, no hay texto terminado, ¿sí? Solo tenemos borradores, porque si no lo convertimos en una Biblia, ¿sí? Entonces, solo tenemos borradores, porque si no, viene Freud dijo esto, ¿no? Pero primero, acordate que es una obra que está en trabajo constante. Si dijo esto, pensá que dijo antes, fíjate que dijo después, ¿sí? Fíjate si eso que vos decís que dijo, no lo dijo Freud, lo dijo otro autor. Bueno, todo eso. Bueno, nosotros trabajamos con la editorial Mármol Izquierdo, pero es un trabajo que en realidad hacemos a pulmón, lo hacemos nosotros. Las decisiones de qué texto vamos a hacer es por puro gusto nuestro. Decimos vamos a trabajar con esto, trabajamos con esto, nos tomamos el tiempo que queremos, nadie nos apura. Prácticamente lo solventamos nosotros y bueno, se va transmitiendo de este modo. Por suerte, lentamente vamos pudiendo publicar y la idea es seguir, obviamente. Pero eso, es querer transmitir que nos falta mucho por leer de Freud. Por ejemplo, otra de las cuestiones que traía también y que a esta altura creo que no se puede leer a Freud sin leer las cartas de Freud. Y lamentablemente las cartas de Freud están traducidas en un montón de editoriales diferentes, un montón de traductores diferentes y muchas también del inglés al castellano. Y están mal traducidas. Hay cosas que hay que ir a comparar el original y ver, porque están mal traducidas. Y en las cartas uno puede encontrar como Freud, como discutía con Ferenc y como traía él, va discutiendo con sus discípulos sus textos, ¿sí? Sus trabajos, la clínica, los casos clínicos. Freud supervisaba por carta, ¿sí? En esa época. Entonces ahí va a estar cómo Freud pensaba la clínica. El otro día
el otro día, bueno, hace un tiempito, un muy reconocido psicoanalista lacaniano, que no es de acá, es de Europa, muy respetable, la verdad que me parece un tipo que tiene una lectura muy interesante, pero decía algo. Decía, la clínica de Freud es una clínica de la discontinuidad respecto a las estructuras clínicas. ¿Sí? Psicosis, neurosis, perversión. Eso no es así. Una mirada estructuralista francesa. Sí, este no era francés, pero está cerquita. Está ahí, vecino. No es así. Si uno lee las cartas como Freud piensa en la clínica y eso está en las cartas, ni siquiera, o sea, mucho más que en los historiales. ¿Sí? ¿Cómo habla Freud de los diagnósticos, de las estructuras clínicas? Ahí está como Freud piensa por la clínica y Freud no lo piensa así. Y eso es parte de una lectura también que se hace ahora de Freud. Pero bueno, hay cosas que se siguen repitiendo. Bueno, esto es un poco lo que nosotros traemos, pero sigamos charlando y me parece... Sí, hablamos el juego de él también. Sí. Vamos a aplaudir los si alguien tiene ganas de compartir alguna reflexión, alguna pregunta. Mientras tanto, estábamos charlando antes y coincidíamos, y yo le decía, y bueno, pensábamos eso, ¿no? En definitiva, está mejor excusa que uno tiene para estudiar. Sí. Porque vas y dices, bueno, a ver qué dijo Freud, por qué lo dijo así, bueno, y vas y estás investigando, y no estás perdiendo todo el tiempo. Y te das cuenta que en realidad lo poco que uno sabe cuando empezás a decir, no, pero esto al final yo pensaba que el Freud está haciendo otra cosa. A propósito de esto, la palabra, que hace que yo me entusiasme por la traducción de las obras completas, es una sola, que en inglés es merge, y que para Winnicott es fundamental porque es el estado originario de la no es unión, tampoco es relación madre-bebé, la unidad madre-bebé. Pero no es unidad tampoco. ¿Y por qué? Porque ha sido traducido como fusión. Y si bien es cierto, uno de los usos posibles cuando se fusionan dos empresas es merge, eso se dice en inglés. En inglés, el merge es la relación del ojal con el botón. Ese es un merge. Entonces, es una función en un modo de acoplamiento funcional a partir del cual hay un emerge, dice Winnicott. Eso está borrado en castellano, está borrado. Y en ese merge, a partir del cual surge un emerge, es el psiquismo del bebé, ni más ni menos. Es un detallito. Y hasta ahora había sido traducido como fusión. Y para hablar de cómo está atravesado todo esto políticamente por las editoriales, conoces a Lucas, es muy agradable, muy simpático. La única vez que hemos discutido fue por estar a la ¿Por qué? Porque no cumple inventamos un neologismo, merger, para poder relacionarlo con el emergente, con lo que emerge. Lo que emerge, emerge. Esa relación que Winnicott te está haciendo en inglés todo el tiempo estaba desaparecida y nosotros decidimos inventar la palabra emerger. No existe, pero bajo los criterios ni editoriales, ni filológicos, ni lingüísticos está autorizado inventar un neologismo por esta razón. Claro. Por lo tanto, casi no ocurre. Solamente que yo dije, bueno, voy a publicar en otra editorial. Punto. Porque además pensaba, terminé de defender una tesis de... Hola, soy Silvia Russo, de La Plata. Terminé de defender hace poquito, estoy recientemente doctorada, una tesis que hice sobre Donald Winnicott, la concepción de transicionalidad. Y hay un punto en esto que decís también que es el método paradojal de pensamiento winnicottiano y
la cuestión inglesa en ese sentido para pensar o para entender la paradoja. Entonces yo, mientras los escuchaba, que decía, bueno, estoy emocionada, agradada, porque además cuando uno ha investigado, escrito, todas esas cosas que nos pasan adentro, ¿no? Y para lo intersubjetivo, y a la vez dije, qué suerte que antes no los escuché, si no, si no hubiera hecho muchas cosas, qué difícil. Y entonces pensaba esto de la objetividad, la pureza, la profundidad, que obviamente tiene toda un trabajo, una construcción. Y qué difícil, porque en esto que ustedes traen, la subjetividad está en el planteo del traductor, de seguir estudiando, de seguir pensando, como decías vos. Entonces pensaba la incidencia del sentido en la investigación, ¿no? Porque en esto, el contexto político, económico, pensaba en la economía, si se me permite, la economía psíquica del investigador, investigadora y de la investigación que nos une. Como da oportunidad a seguir, pero a la vez el planteo ético que también trasciende, ¿no? Esto es fundamental. ¿Por qué decía lo de la palabra merge? Porque fusión es patología. Claro. Entonces, proponer un desarrollo a partir de la patología tiene consecuencias clínicas brutalmente distintas de este otro territorio. Entonces, es finalmente lo que mueve, aparte de la transferencia por el autor, es la ética en el ejercicio clínico. No hay otra razón. No hay otra. Entonces, esto tiene efectos. Por eso que cuando dijo y también nos invitaron y dijeron que todo esto nos habían invitado antes, pero no habíamos podido concretar nada, fue absolutamente un sí. Porque esta es la razón. O sea, traducir los 12 tomos tiene este sentido. Le comentaba un poco en el grupo que somos, oscilamos entre 25 y 30 colegas, todos colegas. Hay un grupo de los cuales no habla nada de inglés, nada. Pero ellos fueron escogidos particularmente y fueron invitados porque tienen un bello castellano. Tienen una pluma impresionante y tienen un amor por el castellano que yo no tengo, porque me conozco. Y han sido fundamentales. Entonces, la manera en que esto se organizó, que dividimos los 12 volúmenes, en los cuales hay un encargado de volumen, aparte un editor de volumen, al cual tiene 4 colegas más aproximadamente que están trabajando y se dividen el volumen en partes, en 4 partes o 5 partes. Traducen cada uno su parte libremente, no interferidos por nadie, y luego se hace una revisión cruzada entre ellos. Luego de esa revisión cruzada, el editor del tomo hace un trabajo de unificar las partes. Los temas conflictivos en la traducción se suben primero al editor de cada tomo, si no se resuelve ahí, al editor, a los 3 editores que estamos viendo la obra completa, o a un grupo de una reunión mensual, en la cual participamos normalmente 20 personas, a discutir largas horas de la noche, unas 2 horas aproximadamente, el uso de la palabra, tanto en inglés como en castellano. Entonces, es un trabajo, y de ahí recién se decidió un glosario mínimo a partir del cual se pudo seguir avanzando más rápido, y a partir de eso el editor de volumen nos entrega a los editores de las obras completas el volumen completo. Nosotros volvemos a revisar como editores de las obras completas línea por línea, porque mientras Lionel decía qué pasó con esas líneas o con esos párrafos que no aparecieron de los diccionarios, eso pasa, son accidentes tipográficos. Nosotros nos encontramos que después de todas estas revisiones faltan líneas o faltan párrafos. Y bueno, nosotros es desquiciante. Es desquiciante.
momento de depresión, así, meses corrigiendo esto y ahora esto me parece esta palabra acá. Exactamente. Luego de esa revisión que hacemos nosotros tres, cruzada a su vez, o sea, no es que cada uno revisa un tercio, los tres revisamos todo. Luego de eso viene la revisión y lo entregamos al equipo en castellano, que son los que tienen esta fineza con el lenguaje en castellano, a partir de lo cual ellos, y hicimos a propósito también que no fueran personas que hablaran inglés. ¿Por qué? Porque queríamos que se entendiera en castellano por gente que no puede leerlo en inglés y que nunca lo ha leído en inglés. Entonces, la mejor manera que tenemos de chequear que eso sea legible y que se entienda. Bueno, como todos somos profesionales, todos somos psicólogos, psicoanalistas y clínicos, por lo tanto todos conocen el trabajo en este territorio. Y todos relativamente unicotianos, un poco más de orientación lacaniana, otros más de orientación kleiniana, otros más freudianos, yo más ferenciano. En fin, esa revisión se hace los revisores de colegas en castellano y recién ahí pasa a manos de la editorial, que nuevamente hace revisión línea por línea, inglés, castellano. Entonces, ese es el trabajo, ¿no? Y de verdad es realmente alarmante llegar a un punto, después de 2 años de trabajar por un volumen, encontrar con que faltan 2 líneas. Y la alarma, aparte del pánico, es ¿cuántas más? La desconfianza. O sea, pierdes la confianza en el trabajo hecho. Entonces es realmente un poco desquiciante y hay que estar desquiciado. No es psicótico, miren lo que estamos haciendo ahora. Esto no es normal. Pasamos un poquito de Yo te pediría, Rodrigo, una cosa, ese glosario que ustedes están haciendo, Volumen 13. tienen que publicarlo. El volumen 13. Sí, me parece importantísimo. El diccionario winnicottiano existen 2 en inglés y en español no existe ninguno. Lo que le criterio para el volumen 13 va a ser justamente traducir la palabra object relating son este tipo de palabras las que no pueden ser traducidas o las que fueron borradas entre nuestras traducciones. Por ejemplo, la palabra merge, la palabra object relating, que es con guión, ¿no? Es importante el guión. Tenemos a Heidegger que está usando en paralelo con Winnicott el uso del guión para la construcción conceptual. Entonces, y Winnicott sabe eso. Winnicott tiene muy linda escritura en inglés. ¿Winnicott tiene qué? Muy linda escritura en inglés, igual que Freud. Pero ojo, no sé, bueno, tú decías que Freud también ocupaba el diccionario. Winnicott escribe con diccionario de Oxford en mano. También ese es nuestro referente. Él escoge las palabras desde el diccionario, no es como la escritura mía que es burda, es torpe, es flujo de escritura, no es nada más. La de Winnicott no es precisa, pero muy linda también. Entonces, estamos reservando, las discusiones están todas grabadas también, las tenemos todas grabadas. Hay un colega que dijo, la IA las empezó a escribir con IA, la traducción del papel. Pero todo eso lo vamos a traducir en un volumen 13, que no sé si va a ser volumen 13 o no, porque depende ahí de los criterios editoriales, porque no puede ser alterado más de un 5% de la obra. Yo digo, ¿cómo hacen eso? ¿Cómo se calcula el 5% de una obra? No podemos hacer cambios más que en el 5%. Eso es una extrañeza del mundo editorial. Y las penas del infierno si nosotros lo fallamos acá. Para ir cerrando. Quería hacer una pregunta, pero se me fue. No, esta es una pregunta que quiero saber realmente si lo han intentado o si han hecho algo
particularmente de traducir con... Hicieron la prueba de traducir con IA. Yo sí lo... No. Lo que pasa es que nosotros ya... No. No, pero pará, vamos a ver algo. Las traducciones por IA son cada vez mejores. Sí. Son cada vez mejores. Lo que pasa es que... Yo tengo un hermano mío, uno de mis hermanos es traductor del inglés. Y él veníamos hablando hace tiempo con eso, y realmente él me venía hablando de lo bueno que eran las traducciones con IA. Son muy buenas, eso, cada vez son mejores, sin duda alguna, cada vez son mejores. No, la verdad porque nosotros también fuimos aprendiendo con el trabajo que en las reuniones que vamos teniendo se genera algo en la reunión misma, ¿no? Eso te pasa. Bueno, es la clínica, la IA no tiene clínica. Entonces, exacto, se genera algo respecto del trabajo ahí que permite resolverlo, ¿sí? Pero a veces, sí, hemos consultado a algún traductor en línea de los buenos. Claro. Diccionarios obvios, ya hay diccionarios muy buenos en línea, ya no usamos más de papel, porque hay muy buenos en alemán, muy buenos. Y hemos, como una opción más, a veces usamos, a ver qué dice este diccionario, que sabemos que es bueno, pero ya como el problema es clínico, generalmente, cuando se traducir es, porque si es una oración que no trae mucha complejidad, los traductores que tuvimos en castellano son muy buenos, ya resolvieron ese problema. El problema se da cuando hay una cuestión clínica y hay una política ahí de lectura que tiene que ver con la clínica y también la clínica. Y ahí no te lo va a poder resolver la traducción. Las otras cuestiones, más tal vez gramaticales, eso sí. O sea, yo creo que, por ejemplo, una persona podría agarrar un párrafo como si tiene una duda, en el caso de Freud en alemán, y volcarlo a un buen traductor de IA, y por lo menos ahí va a tener decir, bueno, mira, acá hay otro, va a tener ese efecto de decir, hay otra opción, otra posibilidad. Eso se puede hacer. Nosotros ocupamos así, de hecho definimos que es DeepL, es muy bueno, que va aprendiendo también, y lo ocupamos a veces cuando tenemos dudas del fraseo, de la forma de frasear en inglés y de la forma de frasear en castellano. Pero yo he hecho la prueba porque hay muchos colegas que están utilizando la IA para trabajar, para hacer paper y cosas por el estilo. Y yo hace poco le hice de verdad una pregunta genuina, honesta, respecto de la palabra merch. Y me respondió lo que yo dije, pero además me lo respondió mal. Y me lo responde una alucinación. Oye, hace poco supe que se llamaban alucinaciones de la IA. La IA alucina, tiene alucinaciones. ¿Por qué? Porque aquí hay otro problema económico y que tiene que ver con el modo de producción de la IA. Que la IA está construida para darte una respuesta, no para confrontarte y no para no darte una respuesta. Entonces te va a dar una respuesta, aunque sea falsa. Ojo, eso existe. O sea, ¿y por qué? Porque mi respuesta, o sea, lo que yo se supone que he dicho y he escrito, la IA me dice cosas que yo no he dicho ni escrito y con las cuales discrepo. Entonces, no, yo discrepo mucho conmigo mismo, digamos, pero, y sobre todo, no, mucho, pero lo de cosas que no he dicho. Entonces, es un tema, ya hay que No, a ver, yo tengo un problema, he tenido varios problemas que me pasaron el año pasado y en la biblioteca de APA, donde analistas vienen a buscar bibliografía, vienen con una cita particular y es falso, es mentira. Hacen un Frankenstein donde pone una revista, un autor, un tema y lo inventa y la referencia es de cualquier otro autor y el artículo no existe. Eso me pasó varias veces este año y el año pasado, pero bueno, yo con la IA lo que sí hago es, por ejemplo, yo lo que hago es una traducción simple para empezar, para poder clasificar los libros. Yo no leo alemán, entonces bueno, veo un libro en alemán o en francés
francés o lo que sea, yo hago como una captura de pantalla, lo traduzco y puedo clasificar. Entonces sé que, digamos, yo pongo temas generales grandes, no es que hago una traducción profunda, me sirve como herramienta. Yo lo que aconsejaría en ese caso es hacer hay que hacer en un GEM o en un ChatGPT en particular, entrenarlo con textos definidos, que solamente use esos textos y desde ahí trabaje, para trabajar mejor. Sí. Pero bueno, ahí nos encontramos por lo menos con mis características, digamos, y yo creo que ustedes también. Somos psicólogos, somos psicoanalistas, no tenemos la mentalidad de un ingeniero informático que sabe construir prompt. Nosotros no sabemos construir prompt. Entonces, es un poco difícil para nosotros. Es una herramienta que te hace ganar un tiempo, si te hace pasar conocido. Pero desconfíen también, así cuando desconfíen cuando lean las traducciones que estamos haciendo nosotros, yo voy a desconfiar cuando lea las de Lionel. Es que ese es el trabajo. Es que ese es el trabajo, bueno, o sea, Lionel le llama lectura resistencial. Por favor, hagamos lectura resistencial. Sin embargo, yo creo que ustedes hacen, cuando van al texto manuscrito, mientras escuchaba pensaba esto de recoger y de traer algo de la letra, de un rasgo de esto. Sí, sí. Que ahí hay algo de lo más propio, singular que nos toma, ¿no? Es que nosotros encontramos, cuando Freud escribe una frase y la tacha, es genial el decir, sí, pero además bueno, tachó eso, escribió eso y lo tachó y lo dijo de esta modo, y lo cambió o no lo quiso escribir, o por qué, y eso te hace una lectura diferente. Perdón, pero... Yo siempre me toca hacer la mala. Pero en esto soy la mala. Pero nada, nos quedaríamos horas y horas y horas, pero nada, muchos seguramente tienen compromiso. Nos da ganas de seguir leyendo, nos da ganas de ponernos a investigar. Yo decía algo de la curiosidad se despierta, nos despertaron la curiosidad, por eso queremos seguir preguntando y preguntando y preguntando. Transmitieron la pasión que tienen, así que gracias por esta presentación, por sus palabras. Los libros de Lionel están en la mesa al lado de los de Amorronco. Ya se los No quedaron más, no quedaron, trajo. Rodrigo se los robó todo. Los de Rodrigo están en Chile. Yo me los traje cuando fui a Chile, los tengo. ¿Qué pensé? Traerlos para mostrarlos. Me olvidé. De todas las cosas. Pero bueno, en noviembre van a estar en el otro grupo. Antes. Bueno, próximamente. Pero gracias, porque no en todos los lugares seguramente te dan esta posibilidad de hablar de esto, porque a la gente le aburre a veces esto. Entonces, gracias por darnos este espacio, de hablar de estas cosas que nos apasionan y poder transmitir esto, porque es muy importante. Gracias por la invitación. La intimidad no fue una creativa, una traducción.